Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar, Encuentro Directo, en este sábado 5 de agosto del año 2021. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina Sánchez Campos. Buenas noches, Ramón Núñez Fernández, y a toda nuestra fiel teleaudiencia que cada fin de semana sintoniza Encuentro Directo, todo lo que ha generado noticias en el país y el resto del mundo. Dando un rápido vistazo, Ramón, el virus vuelve a ser noticia, aunque no por lo mismo que desde hace un año y medio. Esta vez tenemos otro virus en el ambiente. Nos referimos a la fiebre porcina africana, con presencia ya en 11 provincias de nuestro país. Suenan las alarmas, aunque para la población en sentido general hay una fuerte tendencia a comer cerdo en cualquiera de sus vertientes y muchos están negados a rechazar esta apreciada carne pese a la advertencia sanitaria, aunque a la vez también muchos dominicanos entienden que, como los expertos en la materia han recomendado continuar su consumo, no hay mayores condiciones de riesgo. Exacto, porque este es un virus, Karina, que mata básicamente a los cerdos y que el ser humano lo puede transmitir, pero no se contagia. Hasta el momento no ha habido lo que es una especie de vacuna para este tipo de situaciones, pero haciendo una panorámica, una radiografía del tema, recordemos que en el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández, desde el año 78 al 82, apareció en el país lo que fue por vez primera, y fue necesario en ese momento sacrificar todos los cerdos del país, cuando se terminó que el virus ya no estaba y se comenzó básicamente a poblar todos los cerdos importados de los Estados Unidos. Justamente el 28 de julio se supo la información porque lo revelaron autoridades norteamericanas que tomaron muestras en diferentes lugares, pero dieron la voz de alerta que aquí en la República Dominicana se ha empezado a tomar el tema de la fiebre porcina, o mejor dicho, lo que es como la peste porcina africana. De hecho, hay una fiebre porcina clásica, independientemente de que, curiosamente, son idénticas, Ramón, incluso en sus manifestaciones sintomáticas, comenzando por vómitos, la fiebre propiamente dicha, y básicamente un cuadro viral muy similar al de la gripe. Recordemos también otra enfermedad, la H1N1, por la cual se declaró una pandemia en el año 2009 hasta el 2010. Sin embargo, no pareció realmente causar un gran revuelo en el resto del mundo, a excepción de los Estados Unidos, donde golpeó más fuertemente, y para esa ocasión incluso se fabricaron vacunas, aunque no tuvieron alentadores resultados. Sin embargo, en este caso de la fiebre porcina africana con presencia en República Dominicana hay muchas preguntas. En el caso de que no afecta a los humanos, sin embargo, a la vez se requiere sacrificar a los animales contagiados, hay algunos elementos que realmente deberían plantearse con mayor información frente a la población, no solo por el tema de que no se cree una ola de temor para comer esta carne, sino para que la gente verdaderamente pueda tomar una decisión a la hora de comprar estos productos. También está el tema puramente económico con respecto a los porcicultores, porque durante todo el año se hacen sendas inversiones para que ya a final del año, específicamente para diciembre, puedan retornar esas inversiones. Muchos esta semana estuvieron saliendo en diversos medios de comunicación pidiendo ayuda al gobierno porque van a tener que salir de sus cerdos antes de tiempo e incluso por cantidades menores de dinero de las que tenían prevista, porque de alguna manera ha bajado la incidencia de la compra.
Exacto. Ahorita hablábamos el caso de Estados Unidos, Karina, que prohibieron el ingreso de productos derivados del cerdo, pero estamos hablando básicamente de una región que el sector produce 15.000 millones de pesos cada año con una población estimada de 2.5 millones de cerdos. Las autoridades inicialmente habían dicho, trataban de decir que 4 focos en 4 municipios, pero ya está extendido a más de una docena de provincias. En el caso de Montecristi, ellos, los criadores de cerdo, habían dicho de que estos animales ya estaban vacunados contra la fiebre porcina, pero básicamente esto ha creado cierta incertidumbre y cierto temor de que esto pueda generar mucha dificultad. Ese tema de la confusión, Ramón, tú informas sobre la vacunación de estos cerdos, pero a la vez no existe una vacuna como tal. Entonces, es esa falta de una información concreta que permita a la población dominicana realmente saber lo que sucede y lo que implicaría de frente a la responsabilidad al consumir este tipo de carnes. Es cierto que afecta económicamente, pero antes que lo económico está la salud, porque hablamos de temas de vida o muerte. Por ejemplo, no existe ni vacuna ni tratamiento y por eso se dice que deben recurrir al sacrificio de los animales que hayan detectado estén infectados, al punto de que el ministro de Agricultura esta misma semana, Ramón, ya había hecho el anuncio oficial de que militarmente se estarían interviniendo a cualquier tipo de vehículos, movimiento que haya de cerdos de una provincia a otro, de acuerdo a unos protocolos que se han establecido para evitar la propagación mayor de este virus o de esta fiebre porcina africana. Y dice que básicamente son 2 opciones. O te detienen para que te regreses a la granja como punto de origen, o se te detiene y se incautan los cerdos en cuestión. Porque hay un temor más que todo en las granjas pequeñas, en donde tal vez a nivel sanitario no hay tantos controles como los que son granjas grandes que tienen evidentemente mayores controles sanitarios. Pero igual así, aunque lo vemos al ojo, Ramón, es mucho más complicado de lo que jamás pudiéramos decir con estas palabras abreviadas. Exacto. A pesar de que la FAO había dicho como que se mantenga la calma con esta situación porque ellos dicen que de una u otra manera como que no afectan a los humanos, como que de manera nula, pero mueve preocupación cualquier cosa que suceda. Y tú mencionabas algo importante, Karina, al inicio, que fue que la gente ha estado ya precavido con el tema del consumo de cerdo. Pero el punto aquí es más focalizar el control sanitario. Y si no hay una vacuna y ya hay un contagio tan expansivo como 11 provincias, pues evidentemente que la mesa que ha creado esta semana el Poder Ejecutivo para poder dar seguimiento a la situación en el país podrá arrojar soluciones de alguna manera concretas, porque entiendo que simplemente haciendo las pruebas aleatorias para determinar si hay presencia en una u otra provincia no es suficiente. Entonces, sí, para eso también hay que pensar en cosas como las que pasaron ya en el año 2009. Y usted dirá, pero fiebre porcina, gripe porcina, ¿guardarán relación? Recordemos que en el caso de la gripe porcina, H1N1, 09 epidémico, pandémico, como le llamó la OMS en su momento, es porque tenía una cepa aviar, 2 cepas porcina y una cepa humana. Y ahí fue que vino la transmisibilidad. Podría ser diferente en este caso. Hay muchas preguntas realmente, Ramón. Pero lo que sí es cierto es que la higiene, bajo todas las variables, es el principal elemento para resguardar la salud. Karina, a partir del 9 de agosto, como diría el dicho, fiesta y mañana gallo con el tema del toque de queda, tanto para el Distrito Nacional como la provincia de la Altagracia, que básicamente por recomendaciones de las autoridades ya han querido como eliminar esto, pero lo que siempre moverá preocupación, Karen, es con el tema de que se mantenga la mascarilla, el distanciamiento físico,
que los restaurantes y lugares públicos, la gente de verdad mantenga todo esto, porque hemos visto países como Estados Unidos, como China, que han tenido que echar para atrás con el tema del toque de queda. Ojalá que de verdad con esta situación de que ya se elimine esto, podamos seguir hacia adelante con la reapertura, pero que no llegue un momento que tengamos que echar para atrás. Sobre el punto de levantar el toque de queda, hay que recordar que esto es más que todo una medida de control socioeconómico, porque si fuese en el ámbito sanitario, médico y científico, no se correspondería que estuviera sujeto a una cantidad tan alta en porcentaje de vacunación como más del 70%, como en efecto ha ocurrido en el Distrito Nacional y en la provincia de la Altagracia, porque se ha demostrado que estas inoculaciones no son efectivas para prevenir lo que ha motivado en primer lugar emplazar el toque de queda. De manera que si no puede prevenir la razón por la cual se aplica un toque de queda, no tiene sentido alguno levantarla por la misma razón de una inoculación inefectiva a los fines. Se trata más bien de medidas de control, lo que habría que ver de qué índole. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con el segundo bloque de comentarios. De regreso con Encuentro Directo, pasamos balance al Código Penal Dominicano, no por nuevo, sino porque tras más de 20 años, Ramón, sigue siendo materia pendiente, pese a la urgencia de poder establecer nuevas tipificaciones penales que sancionen la alta ola de delincuencia, no solo común, Ramón, sino también corrupción administrativa, propiamente hablando. Exacto, porque primero aprobado inicialmente, Karina, en la Cámara de Diputados, sin inclusión básicamente de lo que son las llamadas tres causales. Y cuando inicialmente el Senado decide aprobar el mismo proyecto sin modificación, la minoría que apoya el aborto se ha movilizado básicamente para boicotear la aprobación y que se caiga este proyecto en la legislatura. Pero vimos básicamente, Karina, 11 artículos que han hecho objeción, pero se espera que este lunes pueda presentarse, porque se ha debatido mucho este tema del Código Penal. ¿Y por qué es noticia? Porque luego de que pasa por un proceso muy riguroso de revisión, de escucha activa de todos los sectores de la sociedad dominicana, entonces ya básicamente con una línea muy clara sobre una aprobación en la Cámara Alta, cambia todo el panorama ante la visita de tres figuras: la primera dama de la República, el encargado de negocios de los Estados Unidos y la Procuradora General de la República. Es importante destacar que, como bien referías, durante tantos meses, escuchando a todos los sectores, acogiendo las propuestas, revisándolas detalladamente para conocer lo que podía proceder o no, las razones, etcétera. Ahora, luego de agotar todo ese escrutinio, entonces, en el último minuto, como se dice popularmente, ante estas tres visitas, entonces el panorama es otro muy distinto. Y ya no tanto enfocado en las tres causales como tal, independientemente de que se pretenden incluir por parte de algunos senadores. Pero estemos claros de algo, Ramón. No puede haber ninguna ley en nuestro país que se apruebe en contra de la ley sobre toda ley. Nos referimos, por citar uno de tantos, el artículo 37 sobre el derecho a la vida. Es imposible siquiera la posibilidad de plantear las infames tres causales cuando ya está claramente establecido el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte y se prohíbe la pena de muerte, que es lo que sucede con un aborto. Ahora bien, sobre el otro ingrediente que se ha agregado,
es el de la supuesta discriminación por preferencia sexual. Es importante recordar que en la Constitución Dominicana ya se establece con una diáfana claridad en su artículo 39 el derecho a la igualdad. Establece que no puede haber ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia, la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o virtudes, poniendo cada cosa en su lugar, Ramón, porque una preferencia sexual es de índole privada. Sí. Por lo tanto, solo tiene que ser de conocimiento de las partes involucradas en un acto tan privado como la sexualidad. Y si ya ese artículo en la Constitución sobre el derecho a la igualdad deja una claridad diáfana sobre prohibir los privilegios que en efecto se crearían de aceptar algo como discriminación por preferencia sexual, no sería consona con la Constitución, se declararía posteriormente inconstitucional, no son compatibles. Sería como decir abiertamente que la preferencia íntima sea discutible públicamente, porque las leyes son públicas. Exacto. Llevar a la sociedad a la cama privada de alguien. Exacto. ¿Sabes que en ese sentido, Karina, el senador que es miembro de la comisión, Ramón Rogelio Genao, había dicho como que inicialmente ese informe como que estaba hecho, pero él mostró o dijo que había negligencia de la Oficina de Apoyo de las Comisiones. Mira, hay una parte que tú mencionabas inicialmente, Karina, que es el caso de la primera dama, que como ciudadana, ella tiene todo el derecho o de estar a favor o no de ese tema de las 3 causales. Pero yo creo que como esposa del presidente de la República, tiene que tener cuidado al momento de decir de que, porque ella afirmaba que el proyecto no se ha discutido y al contrario, este es un tema de que ha tenido muchos años en el debate con el tema del Código Penal. Eso no es verdad que no se ha discutido, al contrario, siempre se le ha dado énfasis a ese caso y le preocupa a la gente. Y estemos claros, la vida comienza en la concepción, no en el consenso. Y ciertamente es un código altamente debatido por todos los sectores que han tenido la intención de plantear cualquier observación. Todos han tenido la oportunidad y así en ese mismo sentido la han agotado. Entonces no puede ser que en el último minuto aparezca una observación que en su momento no fue planteada como razón para entorpecer la aprobación. Incluso, Ramón, a un punto tal en donde se pretende que a sabiendas de los pocos días que quedan para concluir la presente legislatura, se juegue al tiempo para dejarlo perimir, cuando lo que procede es, en vez de por adelantado decir que no habría tiempo, proceder a trabajar, porque los legisladores, en este caso los senadores, tienen un trabajo que cumplir y no es para que digan que no les va a dar tiempo y por eso van a renunciar a su labor legislativa. Todo lo contrario, se supone que si usted quiere acoger esas observaciones, se acogen, se revisan, se estudian, podrían pasar incluso a una etapa de votación y dejar entonces que llegue el tiempo, pero haciendo el trabajo, Ramón. Haciendo el trabajo para que se avance y de forma tal que en la siguiente legislatura haya un trabajo avanzado con respecto a revisar estas observaciones a las que nos referimos, pero no jugar al tiempo para evadir la responsabilidad de aprobar una pieza legislativa que está hartamente debatida y puntualizada en sus importancias, Ramón, porque ya el país no aguanta un día más sin tener una pieza ajustada a las necesidades reales de esta sociedad, que en efecto, hay que decir, Ramón, la Cámara de Diputados hizo una labor encomiable, se entregaron las 24 horas del día durante prácticamente un año
en las peores condiciones, porque también en medio de una pandemia, y aún así realizaron su trabajo y escucharon a todos los sectores, Ramón. Entonces, ¿cómo podemos decir a esta altura de juego que no hubo un sector representado? No, porque inclusive por eso en esta semana, Karina, porque tú hablas de la Cámara de Diputados, justamente el diputado por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, él decía eso mismo, que la Comisión del Senado es soberana y que puede tomar cualquier decisión, ya que escucharon a diversos sectores en torno al Código Penal. Que bien, como tú decías, que en medio de esta pandemia se le ha querido dar seguimientos. Vimos voces, por ejemplo, del caso de Antonio Taveras y de Farideh Raful, que pudiera decir como que tronaron con este tema contra algunas incongruencias dentro del Código Penal que fue trabajado en la Cámara de Diputados, pero tú sabes que cada persona tiene su posición al respecto. Vemos un diputado que puede estar a favor, un senador que está en contra, entonces siempre viene ese asunto de que por fin no se apruebe esa pieza. Sin embargo, como es una democracia, las opiniones diferentes no se constituyen en delito. Lo que sí es un delito, ir en contra del primero de todos los derechos, del cual están sujetos los demás derechos, sí es el derecho a la vida. De manera que cuando se plantea tanto el tema de causales como de una supuesta discriminación por preferencia sexual, hay que plantear el primer punto, sacar la ideología de la biología para que finalmente, primero el sentido común y en segundo lugar el valor constitucional de la ley sobre toda ley se haga valer. Así es. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de la noche que nos acompañará el licenciado Vinicio Castillo Semán, abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos honra con su participación la noche de este sábado el licenciado Vinicio Castillo Semán, abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Vinicito, bienvenido al programa. Muy buenas noches, muy contento de estar con ustedes esta noche y presto a responder cualquier pregunta. Buenas noches, el gusto es nuestro. Gracias, licenciado. Licenciado, ya en esta misma semana parecía un hecho lo que es por parte de, dado el informe de la Comisión del Senado sobre el Código Penal, ya básicamente sin modificaciones, pasó a la Cámara de Diputados. Pero ¿qué ha pasado con esto? ¿A qué se debe básicamente que se dilate esto? O si llegará, por ejemplo, ya el 16 de agosto sin perimir este proyecto. Miren, yo creo que lo van a dejar perimir. Lo van a dejar perimir porque hay una decisión política clara de hacerlo, lo que es una gran tragedia para el país. Porque en un momento donde la criminalidad y la delincuencia es uno de los principales problemas que tiene la nación, dejar perimir el Código Penal que tiene muchísimas disposiciones precisamente que endurecen el tratamiento judicial al crimen, al narcotráfico, a la corrupción, es una manera de premiar esas actividades ilícitas. Y todo porque en realidad de lo que se trata es que el grupo pro aborto que perdió en la Cámara de Diputados, que no pudo pasar las 3 causales, se niega a que haya un código penal en la República Dominicana que no contengan lo que es su pretensión. Ellos tienen un mecanismo de chantaje, un mecanismo de o aprueban las 3 causales o República Dominicana no tiene código penal. Es tan sencillo como eso. El presidente Luis Abinader, en una forma correcta al principio de su gobierno, planteó que como el tema de la legalización del aborto en las 3 causales dividía el país, eso se sacara
del código y se consultara al pueblo en un referéndum para una reforma posible constitucional futura y avanzáramos en los 99% de las cosas que están consensuadas. Era una posición correcta, una posición lógica y que dotaba al país rápidamente de un nuevo código. ¿Qué pasó? Hay un ala de su propio partido, encabezada por la diputada, la senadora del distrito, Farideh Raful, por doña Milagros Ortiz Bosch, por el ministro de Economía, Seara Hatton, por Fafa Tavera, un grupo que se le insurreccionó y hizo causa común con los grupos de presión de ONG que reciben fondos internacionales, que tienen apoyo en ONU y en estamentos importantes en el exterior, y evidentemente han lanzado una ofensiva de presión sobre el Congreso, y yo creo particularmente que políticamente el presidente Luis Abinader debe estar calculando si esto lo aprueban como lo aprobaron los diputados, sin las tres causales. Todas estas presiones las voy a tener yo la semana que viene para que objeten el código de toda esta gente. Y yo creo que ellos han decidido congelar el balón, vamos a decir, como se dice en baloncesto. Y han buscado una serie de esquemas, de cosas que hay que discutir. Siempre habrá que enriquecer y siempre habrá que consultar sectores, pero la verdad es que tenemos 20 años consultando sectores. Yo pasé 2 años en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y 2 veces conocimos ese código. Pues tú oyes gente hablando de que se está pasando por agua, que es una barbaridad, que no se ha conjugado. Entonces, se quiere usar el gran prestigio innegable de doña Miriam Germán y la Procuraduría como excusa para que no se apruebe. Y ¿qué yo he dicho? Y más allá de que debió de esas observaciones ser enviadas a la Cámara de Diputados con tiempo, que duró 10 meses discutiendo eso ahí, que nada impide que aprobamos el código y que cualquiera de las modificaciones que plantea doña Miriam o cualquier otro sector pues se incorpore posteriormente, porque no es lo sustancial. El código, el 97% del código, el 98% está consensuado y no hay problema con eso. Se buscaron la excusa de los LGTB, que el código es discriminatorio. Mentira. No es verdad, no hay un solo texto ahí que pueda discriminar a la comunidad LGTB. Que ellos quieren que se ponga de orientación sexual como un elemento de discriminación. Pero no se dan cuenta que la orientación sexual no solamente es LGTB. Está, por ejemplo, la zoofilia. Personas que tienen predilección por el sexo con animales. Entonces, si usted no contrata a una persona que tiene esas inclinaciones, vamos a decir, o un pedófilo, si usted tiene sus hijos en su casa y hay una persona que tiene predilección ostensible por ser demasiado cariñoso con los niños y usted no lo quiere contratar, entonces ya usted está cometiendo un delito. Una cosa absurda, bueno, lo que están planteando. Incluso tiene un alcance sumamente peligroso, porque hay algunos países en Europa, por citar uno de tantos ejemplos, en donde esa relación de adultos con menores, sexualmente hablando, claro, el hecho de que existan asociaciones de pedófilos, claro, le otorga la legalidad sobre, claro, un delito. Claro. De manera que hay muchas formas capciosas de legalizar algo que es ilegítimo. Se parte de una falacia. Nuestra Constitución prohíbe todo tipo de discriminación. No es verdad que la comunidad LGTB, la comunidad gay está desprotegida o que está siendo objeto de persecución en la República Dominicana. Eso es absolutamente mentira.
Es un Lo que grupito sí de... es verdad, licenciado, es que la República Dominicana condena todo tipo de privilegio Así y es es, lo que se estaría creando así al es. aceptar algo como esto. Pero si vamos también a otros aspectos en donde se confunde lo legal con lo legítimo, voy a referirme al caso de un país con el cual tenemos una estrecha relación, España, con el gobierno de Pedro Sánchez. Recientemente su Tribunal Constitucional declaró, hace no más de 2 semanas, que el primer estado de alarma de este país es inconstitucional y todo lo que eso deriva con esta sentencia. Ejemplo, todas las medidas que se tomaron durante ese periodo y que afectaron a ciudadanos, establecimientos comerciales y demás, están en la facultad legal de poder demandar. Vemos también que recientemente los CDC de los Estados Unidos anunciaron que van a retirar la autorización del uso de emergencia a la FDA de las pruebas PCR porque no pueden distinguir el COVID-19 de una simple gripe. O sea, no es un instrumento fidedigno como desde hace más de un año vienen diversos expertos del área médica y científica advirtiendo. O sea que las cifras sobre los contagios tampoco pueden darnos una verdadera estadística de la realidad. En ese sentido, ¿qué entiende usted que es lo que procede cuando no tenemos un instrumento que realmente pueda garantizarnos la realidad de una pandemia que se ha declarado por este instrumento que no tiene los elementos para hacerlo? En nuestra Constitución está establecido que el Estado tiene facultad, en la nuestra, para en una situación de calamidad pública X que se presente, el Estado tomar un estado de excepción o un estado de emergencia. Obviamente, bajo eso incluso hay una ley orgánica especial para regular todo ese, porque se considera algo muy grave que se pueda restringir derechos fundamentales. Pero hay situaciones de extrema gravedad que ameritan esa restricción. Y yo ahí estoy de acuerdo. Lo dice nuestra Constitución, claramente lo establece y está en la ley especial de lo que no se puede es abusar de ese estado de emergencia. Por ejemplo, bueno, el espíritu del estado de emergencia no es gobernar eternamente bajo ese esquema, pero no, es lo que te digo, es lo que te digo, que los gobiernos abusen del estado de emergencia ya es, para eso están las vías jurisdiccionales que el ciudadano puede, cuando un estado se está en exceso usando ese mecanismo para favorecerse en otros aspectos, por ejemplo, el aspecto de las compras, porque del aspecto de la urgencia, entonces viene el contrapeso jurisdiccional de decir, Estado, espérese, usted no puede mantener esto indefinidamente, usted tiene que hacer, sí, ya eso se analiza los hechos en sí. Pero evidentemente que si el Estado no tuviera esos mecanismos, hubiera sido muy difícil, por ejemplo, en el caso nuestro, controlar el efecto de la pandemia en sus meses iniciales. Era prácticamente, si no, el Estado no podía hacer lo que hizo, hubiéramos tenido una situación de calamidad sanitaria mucho mayor. Es decir, que hay fines, diríamos, extremos, pero legítimos, que el propio Estado y su Constitución le dan ese poder. Como te digo, ahí el problema es que ese poder tan grande no sea abusado por las autoridades de turno. Licenciado Castillo, tema tan muy interesante. Vámonos a una breve pausa con su permiso y los amables televidentes y regresamos en breve con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Regreso con Encuentro Directo junto al licenciado Vinicio Castillo Semán, abogado, ex legislador y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. El bloque anterior, un aspecto importante, nos referíamos a ese instrumento con el cual
ha servido para determinar que se declare lo que hoy se llama pandemia por COVID-19. Nos referimos a las pruebas PCR, que recientemente los CDC de los Estados Unidos han anunciado el retiro de su licencia de uso de emergencia a la FDA. En este sentido, cuando un instrumento no puede precisar la diferencia entre una simple gripe y el COVID-19 como tal, y han habido lo que se llama una epidemia paralela de falsos positivos, ¿cómo poder precisar que realmente estamos en las mismas condiciones de cuando inició la declaratoria de pandemia? Si realmente estamos en un verdadero estado de emergencia, si el instrumento que sirve para determinarlo no es fidedigno y se acaba de retirar su autorización de emergencia. Bueno, yo te voy a decir, ya eso es un elemento de orden práctico, que de la vida cotidiana. Aquí, en lo que yo conozco de las pruebas PCR, han sido hasta ahora las más precisas que hay. Y hemos tenido, la prueba PCR es tiene que ser confirmada, obviamente, con otro tipo de pruebas que los médicos que conocen de esta enfermedad ordenan. Y es ahí, obviamente, donde se confirma, más el cuadro clínico, si una persona está infectada o no. Pero hasta ahora, en nuestro país, el tema de la prueba PCR, independientemente de que haya un porcentaje de error, hasta ahora, según todo lo que uno conoce de este tema, es la más precisa. Pero todos los amigos de uno que han salido positivos con prueba PCR han tenido la enfermedad, porque simplemente no es que nada más te diga que está positivo, es cómo se comporta posteriormente el virus. Y muchos de ellos han tenido gravedades a raíz de esa prueba. Es decir, que dentro de, diríamos, lo ignorante que la humanidad ha sido del tema del COVID, ese ha sido un instrumento que quizás no es perfecto, quizás este tipo de situaciones hay un porcentaje de imprecisión, pero son los mecanismos que se han tenido a la mano para confirmar, vamos a decir, si no es gripecita y que no es una gripe y que realmente es el COVID, que tiene, aunque se parece en sus inicios, pero en su desarrollo te va dando ya un cuadro que no es el de la gripe. Licenciado Vinicio Castillo, sobre la situación de Puerto Príncipe, Haití, que ahora están pidiendo apoyo a las Naciones Unidas para seguir investigando lo que es la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse. Según su punto de vista, ¿qué usted cree que va a seguir sucediendo en Haití tras esta muerte? Es decir, ¿qué futuro usted le espera a ese país? Bueno, lo que siempre hemos dicho es un estado ficción, no existe un estado haitiano. Ahí lo que existe es un territorio con una población muy pobre y con el control efectivo de bandas y de mafias, que son las que manejan Haití, realmente. Esos son los que tienen el control de Haití. Una oligarquía corrupta, como bien dijo el presidente asesinado Moïse, que está acostumbrado a manejar Haití como si fuera una finca de ellos, con una serie de politiquitos que ellos controlan y mafias del narcotráfico, que son armadas, lo que manejan ese país. Que no hay ninguna institución fuerte vigente en Haití. Todo eso es una ficción, todo eso es tratar de dar la impresión al mundo de que hay un Estado funcionando. Evidentemente, para nosotros es muy grave lo que está pasando porque la comunidad internacional ahora se ve más claro, ha abandonado Haití. No le interesa intervenir a Haití, no le interesa estabilizarlo. ¿Por qué? Porque para la comunidad internacional lo más fácil, la solución más fácil es que República Dominicana se haga cargo de la población haitiana, las universidades nuestras para los haitianos, las maternidades para los haitianos, en las escuelas dominicanas para los haitianos. Bueno, no es una teoría, de hecho, licenciado, es así, solo hay que ver a través del presupuesto, por ejemplo, en salud,
cuánto se destina solo a las parturientas haitianas por encima de las propias parturientas nacionales. Pero si nos vamos más a profundidad, para citar un caso de alta preocupación, año 2019, con respecto a ese impacto haitiano en República Dominicana y el plan de flujo migratorio que pretende básicamente traer la migración ilegal con una fachada legal bajo el amparo del término refugiado. Si por favor pudiera precisarnos con más detalle lo que implica y su alcance. Gravísimo. Recuerden el precedente. Cuando hubo una crisis similar en el 94, Estados Unidos, Bill Clinton le pidió a Balaguer la instalación de 22 campos de refugiados haitianos en la República Dominicana. Y Balaguer le dijo que no. Esa es la verdad. Y se le enfrentó y le ofrecieron reconocimiento en la ONU, hasta el premio de humanidad se lo iban a dar mayor, pero Balaguer dijo que no. Y eso evidentemente ha sido el plan de las grandes potencias. Ahora, el mayor peligro es que en el gobierno de Danilo Medina, un contrato de prechequeo del aeropuerto de Punta Cana, que no tiene nada que ver, nada con refugiados, ellos le metieron un anexo a Estados Unidos, aprovechando el gobierno entreguista y traidor de Danilo Medina, le puso una cláusula, un anexo, donde para aprobar ese prechequeo por Punta Cana, República Dominicana renuncia a su política soberana con respecto a los refugiados. Y lo hace de manera unilateral. ¿Para qué? Para dar la posibilidad de que esos miles de haitianos que pudieran venir aquí, con su sola declaración, pudieran ser considerados internacionalmente como refugiados. Y nosotros nos tendríamos que adherir a la posición de los Estados Unidos con respecto a ese tema. Ahora, que la condición de refugiados viene a ser la segunda carta, porque la primera fue la de apátridas. Apátridas declarados en su propio país. Sí, bueno, ese es otro. Ellos tienen varios flancos donde atacar. El flanco de los refugiados por la crisis que existe. Y la peor es la de la apatridia. Ellos no le dan papeles a sus nacionales. Y yo decía en estos días, con respecto a UNICEF, en el trato para la UNICEF no importa el niño haitiano que vive de aquel lado. Hay millones de seres humanos de aquel lado sin documentos, millones de niños sin documentos, pero a ellos no les interesa absolutamente. Es decir, los derechos del niño a UNICEF le interesan cuando cruzan la frontera para la República Dominicana. Cuando entran los niños, las parturientas a los hospitales, se supone que tienen que llenarse un formulario amarillo, rosado, perdón, para después esa partida de nacimiento tienen que ir a los consulados haitianos a inscribir esos niños. Ellos no lo hacen, lo dejan apátrida, entre comillas, apátrida no, lo dejan sin documento. Y obviamente, ¿para qué? Para alegar posteriormente que nacieron en territorio dominicano y que por tanto le corresponde la nacionalidad dominicana. Lo que es absolutamente falso, porque la Constitución nuestra dice claramente que no basta con nacer en territorio dominicano. Si eres hijo de ilegal o está en tránsito, tu padre no adquiere la nacionalidad dominicana. Y la Constitución haitiana establece claramente que el hijo de haitiano, nazca donde nazca, es haitiano. Pero yo a los haitianos no los culpo. Si yo fuera líder haitiano, estuviera haciendo lo mismo. Ellos se están aprovechando de la debilidad de los dominicanos. Si a nosotros no nos interesa como políticos, como jefe de Estado, como funcionario, que eso esté ocurriendo, bueno, pues ellos se aprovechan de eso y a la vuelta de 20 o 30 años tendrán 300, 400, 500 mil de esos niños haitianos serán dominicanos.
con nombre y apellidos dominicanos, y ellos podrán lograr la fusión, que es lo que realmente quieren, la fusión de hechos de los dos países. Esa es la realidad. Bueno, aprovecharse básicamente de esa debilidad institucional muy lucrativa. Lucrativa y politiquitos que andan detrás del favor de las potencias, que no tienen los pantalones de enfrentar a los designios de las grandes potencias, y que en pos de ser simpático a ellos se prestan a todo esto, que fue lo que pasó con Danilo. Que bueno, Danilo llegó a filmarle, señores, una base militar, ¿verdad? Que el Tribunal Constitucional, por la suerte que tenemos, el Tribunal Constitucional lo objetó y lo declaró inconstitucional, pero le llegó a firmar a Estados Unidos la posibilidad de bases militares en la República Dominicana y que ellos entraran con armas y sin ningún tipo de jurisdicción de la República Dominicana. Eso se firmó en el gobierno de Danilo y hubo que declararlo inconstitucional. Bien, licenciado, yo siempre digo que usted deja siempre la pista caliente. Yo le agradezco de verdad su participación aquí en Encuentro Directo. Fue un honor. Muchas gracias. Para mí es un gran honor compartir siempre con ustedes en este tan visto programa. Muy buenas noches. Honrados. Gracias. Gracias, licenciado. Okay. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la rectica final de Encuentro Directo. Y bien, amables televidentes, solo nos resta agradecer ese apoyo y esa fiel sintonía que nos dan todos los sábados. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Twitter y el canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube para que pueda ver este programa y los anteriores. Karime. Ramón, un gusto compartir este encuentro directo con todo lo que genera noticias en el país y el resto del mundo, concluyendo con una célebre frase del profesor de física y científico alemán Georg Christoph Lichtenberg. Resulta imposible atravesar una muchedumbre con la llama de la verdad sin quemarle a alguien la barba. Buen fin de semana.